Porción del cuerpo, ¿verdad? Y si es una porción, entonces tiene que tener límites. ¿Cuáles van a ser sus límites? A clavícula, borde superior da clavícula y Líquido cervical. y Va a tener dos tipos de límites, ¿está bien? Un límite superficial y un límite ¿va? profundo. Su límite superficial É mais fácil pular, não? tiene que tener uno superior. Superior. Y límite superficial profundo. Inferior. Inferior. Lo mismo el límite profundo. Límite profundo. Superior. Límite profundo. Inferior. El límite superior superficial va a estar dado por ¿cuál es la estructura? Acá, Mandibular, borde borde inferior da mandíbula. inferior de la mandíbula. ¿Cómo también se le llama la mandíbula? Su nombre internacional actual. Maxilar. ¿Maxilar qué es? ¿Qué está abajo? Inferior. ¿Ok? Y acá maxilar superior. Después, vamos acá atrás. Apófisis mastoides. Después de la apófisis mastoides pasamos acá a una línea. ¿En qué hueso está la línea nucal superior? Occipital. Y por último acá atrás, en la prominencia. ¿Cómo se llama? Prominencia occipital externa. ¿De qué hueso es? Occipital. Ahí tenemos el límite superior. Borde inferior de la mandíbula o maxilar inferior. Apófisis mastoides. Línea nucal superior y atrás. Prominencia occipital externa. Ahora, el límite superficial inferior va a estar dado por quién? Acá enfrente. ¿El manubrio de qué hueso es? Después a los lados. Borde superior da clavícula. A los lados. Clavícula, ¿verdad? Después. ¿El acromión de qué hueso es? ¿Cómo también se llama la escápula? Omóplata. Este es el acromión, ¿está bien? Después, atrás. ¿Qué? Apófisis espinal. ¿De quién? No, atrás. Vértebra cervical número 7. Y ahí tenemos los límites superficiales. Superior e inferior. El superior empieza acá en la mandíbula, continúa apófisis mastoide, línea nucal, protuberancia occipital externa. El inferior empieza acá enfrente en el esternón, en el manubrio del esternón. A los lados, clavícula, atrás, un poco atrás y a los lados, acromión, y después, acá atrás, espinosa de la vértebra cervical número 5. Límite profundo. ¿Qué entienden por límite profundo? Está más por dentro, ¿verdad? Más profundo. Entonces, ¿con quién va a estar relacionado? Con la base del cráneo arriba. ¿Ok? Entonces, el límite profundo superior va a estar en la base del cráneo. ¿Ok? ¿Dónde va a ser? ¿Qué estructura de la base del cráneo? Base del cráneo. Esta estructura que está acá
del hueso esfenoides. ¿Cómo se llama? Apófisis pterigoides. Después, esto que parece un estilete, apófisis estiloides. Y por último, atrás, el mismo. ¿Cómo se llama? Protuberancia occipital externa. Y esto es el límite profundo superior. Está en la base del cráneo, ¿está bien? Entonces va de apófisis pterigoides, apófisis estiloides y protuberancia occipital externa. Ahora, el límite profundo inferior, ¿a quién va a corresponder? Orificio torácico superior. ¿Qué haremos en tórax? ¿Cuáles eran los límites del orificio torácico superior? ¿Enfrente? Manubrio. ¿De quién? Después a los lados. La primera costilla. ¿Qué parte de la primera costilla? ¿Por qué la primera costilla tenía borde medial? Porque es como acostada. Está acostada la costilla, la primera. Por eso era atípica, ¿verdad? Borde medial de la primera costilla. Después, atrás, vértebra. Número 1. Se puede mencionar también la vértebra cervical número 7, como que estamos hablando de los límites del cuello. Pero si decimos orificio torácico superior, el límite es vértebra torácica número 1. Y esos son los límites de la región cervical. Ahora sí, vamos a hablar de los huesos que componen la región cervical. Vamos a tener dos tipos o dos grupos de huesos. Uno que es la vértebra y otro que es el hueso hioides. El hueso hioides es muy fácil. ¿No hay otro borrador por ahí? ¿No? Ay, lo siento, ya borré. ¿Qué tenemos que saber del hueso hioides? Primero, hueso impar, simétrico. ¿Ubicado dónde? En la región media del cuerpo. Después, su parte, ¿verdad? Son fáciles sus partes. Tiene un cuerpo y astas. Cuerpo y astas. ¿Qué van a hacer? Mayor y menor. Y en su cuerpo va a tener un tubérculo. Y por último, lo más importante que tenemos que acordarnos del hueso hioides es que no se articula Con ningún hueso. ¿A qué nivel está? Vértebra cervical número 3. Eso es lo que tienen que saber ustedes del hueso hioides. También que va a recibir inserciones musculares, que son los que van a mantenerlo en su posición. Después, vértebras cervicales.
¿Cuántos son? 7. 7. Sí. ¿Cuáles van a ser típicas y cuáles van a ser atípicas? Típica da 3 a 5. Atípica 1, 2, Atípicas. 6 y 7. Las primeras dos y las últimas dos. Ahí. Voy a traer otros 15 segundos. Três as típicas. Melhor do que não ter um tempo. 3 a 5. Vértebra cervical típica. Primero vamos a nombrar todo lo que todas las vértebras tienen que tener. Primero esto, foramen vertebral. Esto, Cuerpo. cuerpo. Acá no se ve bien, pero acá tiene que haber algo que une al macizo apofisiario con el cuerpo. ¿Cómo se llamaba eso? Pedículo. Esto, Lâmina. láminas. Esto, Apófise espinosa. acá, apófisis. Transverso. Esto, apófisis articular superior. Esto es una vista superior. Y acá vamos a dibujarle así. Apófisis articular inferior. ¿Para qué sirven las apófisis articulares? Con la supra e infrayacente. Ahora vamos a hablar de las características de las vértebras cervicales. ¿Qué es lo primero que les llama la atención de diferente que las torácicas que ya estudiaron? A apófise espinosa? Es más cortita, ¿verdad? Las vértebras torácicas son mucho más grandes, ¿ok? Especialmente en su apófisis espinosa. Las vértebras torácicas eran bien alargadas, ¿verdad? En cambio, las cervicales son cortitas, su apófisis espinosa es muy corta. Y aparte tiene esta característica, que es Ela é bifurcada. bitubercular. Bitubercular. Después, su foramen va a ser Ele é menor. más triangular y más. Muy bien. ¿Qué va a pasar por ahí? Artérias e ¿Qué cosa? Médula espinal. A nivel de las vértebras cervicales, la médula espinal va a ensancharse, ¿está bien? Va a como engordar un poquito. Eso también pasa a nivel de las vértebras lumbares, ¿ok? Es solamente un engrosamiento de la médula espinal. Se va a llamar intumescencia. Después, al lado del cuerpo, hay nuevas apófisis. Tienen forma de semiluna. Ahí no dibujé con forma de semiluna, pero se suben así. ¿Cómo se van a llamar? Apófisis semilunares. También se les llama unciformes. Después, en su apófisis transversa, ¿qué vamos a ver de característico? Va a ser también bitubercular. Va a tener un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Tubérculo anterior, tubérculo posterior. Y entre ambos va a estar un foramen. ¿Cómo se va a llamar? Foramen transverso. Esas son las características de las vértebras cervicales, ¿ok? Acá en el foramen transverso hay estructuras que van a pasar. ¿Saben cuáles son? Paquete báculo nervioso. ¿Qué? Vertebral.
¿Qué van a pasar por ahí? Una arteria, dos venas y sí, nervio. En realidad, vamos a nombrar ahora. Arteria vertebral, venas vertebrales y el nervio en realidad no es uno solo, es un plexo, ¿está bien? Son varios nerviositos juntos. Eso va a formar el plexo vertebral o de Francois y Frank. Esas son las características de las vértebras cervicales. Ahora vamos a ver las vértebras cervicales atípicas. ¿Cuáles eran atípicas? C1 y C2. La número 1 y la número 2 van a tener nombres especiales. ¿Cómo se va a llamar la vértebra cervical número 1? Atlas. Atlas. El Atlas. Nuestro Atlas, ¿qué va a tener de característico? Lo primero que le llama la atención es que no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué va a tener? Masas Laterais. laterales. Masa lateral. Masa lateral. Que van a estar unidas por medio de estas dos estructuras. ¿Qué van a ser? Cartílago. Arcos. Este va a ser el arco posterior. Y este va a ser el arco anterior. Después, esto, cavidad glenoidea. Aquí correspondería la cavidad glenoidea. Correspondería a esto, a las apófisis articulares de las otras. Pero acá es mucho más prominente. ¿Por qué? Se tiene que articular con el cráneo, ¿verdad? Porque es la primera vértebra. Con esta estructura de acá del cráneo. Este es el hueso occipital. El hueso occipital tiene estas dos prominencias que se van a llamar cóndilos. ¿Sí? Así. Cóndilos. Cóndilo del occipital. ¿Ok? Entonces la cavidad glenoidea sirve para articularse con el cóndilo del occipital. Y ahí forma la articulación atlanto-occipital, que va a servir para mover la cabeza, extensión, flexión y lateralmente. También tienes las articulaciones inferiores, que va a ser para articularse con quién? ¿Con él? No. Articulares inferiores. Abajo. Con el axis, ¿sí? Son más redondas. Cuando ustedes ven el atlas, tienen que saber cuál es su cara superior y cuál es su cara inferior. ¿Cómo van a diferenciar entonces? La cavidad glenoidea, seguramente todavía les digo, tiene forma de suela de zapato. Y la articular inferior va a ser más redondeada, ¿ok? Para articularse con el axis. Después acá, ¿cómo se llama? ¿Qué va a pasar por ahí? ¿Qué parte de la médula? ¿Cómo se llama esa parte? Intumescencia. Acá su foramen vertebral, transverso, perdón. Esta apófisis transversa, tubérculo anterior. Es mucho más prominente su tubérculo anterior que su tubérculo
posterior. ¿Ok? Después, ¿qué más tiene de especial? También va a pasar, ¿quién? Paquete vasculo nervioso. ¿Qué va a pasar con la arteria de este nivel? Las vertebrales, ¿a dónde van? Están subiendo, ¿verdad? ¿Y a dónde tienen que ir a terminar? Célula. En el encéfalo, tienen que terminar en la cabeza. Ahí van a formar la irrigación de la cabeza. Y como si está acá, este es el foramen vertebral, por ahí se ingresa al cerebro y ellas están al costado. Tienen que salir de esto para poder entrar en el foramen vertebral y entrar por dentro del cráneo. Acá. Entonces ellas vienen acá a los lados y va a hacer una curva y va a ingresar acá. Eso se ve en esta manera. Acá viene la arteria vertebral por los forámenes transversos. ¿De qué vértebras? Muy bien. A nivel de C1 sale del foramen transverso y hace una curva alrededor de la cavidad glenoidea por encima del arco posterior. Y de ahí sube e ingresa al encéfalo. ¿Ven todos ahí? ¿Se entiende, verdad? Pasa del foramen transverso a el foramen vertebral. Y al hacer eso, la vértebra va a dejar una marca, una impresión. Ahí, en la vértebra, digo, la arteria. ¿Cómo se va a llamar entonces esa impresión? Impresión de la arteria vertebral. Tienen que saber que a ese nivel ingresa. También salen los nervios. ¿Qué nervios? El primer nervio cervical. Entonces, arteria vertebral. Primer nervio. Y eso es lo que tienen que saber del atlas. Por último, el axis. No tengo nomás ninguna vértebra acá para mostrar. Lo único que importa del axis es esto que está acá. ¿Cómo se llama? Apófisis odontoides. Apófisis odontoides. ¿Para qué sirve? Para a articulação do pescoço. Se articula acá con esta parte que no mencionamos. Se llama fosa. Fossa odontoide. Fosa odontoide. Entonces, la apófisis odontoides del axis se va a articular con el arco anterior del atlas. ¿Okay? Segunda vértebra cervical se articula con la primera vértebra cervical. Y ahí dicen algunos autores que el axis en realidad es el que forma el cuerpo de la primera vértebra cervical. ¿Qué articulación forman? Articulación atlanto axoide. ¿Para qué sirve esta articulación? Rotación lateral. También se llama trocoide o pivote. ¿Saben en handball el pivote que se queda así? Solo hace ese movimiento. Entonces ese es el movimiento que hace la articulación atlanto axoide. Lateral. Su apófisis espinosa tubercular. Eso es lo que tienen que saber del axis.
Después, la vértebra cervical número 6 solo va a tener una característica. Acá. Entonces, ¿qué es lo diferente de la 6? El tubérculo anterior de la apófisis transversa de las vértebras cervicales número 6 va a ser más prominente. ¿Está bien? ¿Cómo se va a llamar ese tubérculo? Tiene nombre especial. Tubérculo carotídeo. De Chassaina. ¿Por qué se llama tubérculo carotídeo? Porque passa carote dali. Muy bien, a ese nivel está cerca de la arteria carótida. Entonces, a ese nivel se puede llegar a comprimir la arteria carótida. Entonces, esa es su única importancia y su única diferencia. Lo único que le diferencia de las vértebras típicas a la vértebra cervical número 6 es su tubérculo prominente, que se llama tubérculo carotídeo. La número 7 va a ser diferente solamente acá. O corpo no mesmo? Não. Não, normal e saliente. Va a ser, su apófisis espinosa va a ser más apófisis espinosa de vértebra cervical número 7 es más prominente, es más saliente. Ustedes, si tocan la parte de atrás, lo que van a sentir que protruye por fuera a nivel subcutáneo es esto, la apófisis espinosa de la vértebra cervical número 7, que va a ser unitubercular. Otra cosa que le hace especial es que es de transición, ¿ok? Es la última vértebra cervical, entonces se va a parecer más a las vértebras torácicas. ¿Qué va a pasar con su foramen transverso? Ele é mais pequeno? Es más pequeño y es inconstante. Foramen transverso de la vértebra cervical número 7, más pequeño e inconstante. ¿Qué tiene de especial en lo que va a pasar por ahí? La arteria, la vértebra cervical número 7, no pasa la arteria. ¿Okay? Recién la arteria ingresa, acá se ve también. La arteria vertebral recién ingresa en la vértebra cervical número 7. Pero eso no significa que la vértebra número 6, acá por ejemplo le digo que sí pasa, pero eso es inconstante, ¿ok? La vértebra cervical número 7 por lo general no pasa la arteria vertebral y es inconstante por eso, pero la mayoría de las veces existe ese foramen, ¿ok? Pero no pasa la arteria. Eso es de vértebra. ¿Tienen alguna duda? Não. Voy a ver si ya van a entrar ahora para ver músculos y vuelvo a avisar.